Buenas tardes, tengan un nuevo y hermoso feliz sábado. Y vamos en esta tarde de sábado, a estudiar la lección número 6 de la lección de este trimestre, que lleva como título general Temas en el Evangelio de Juan. Y el título es Más testimonios acerca de Jesús. Entonces, piense que vamos a hacer un repaso de lo que está pasando, porque uno puede buscar testimonios acerca de un Jesús o de otro, ¿no? Entonces uno puede buscar mostrarles a otro el testimonio acerca de un Jesús o del otro, del verdadero o del falso. Y vamos a hacer un repaso porque esto lo vimos, pero es importante que lo veamos cada vez, porque nuestra misión es esa, ¿no? Es la misión del mensaje de los tres ángeles, es mostrar la diferencia entre el verdadero y el falso. En medio del gran conflicto en el que estamos inmersos, la palabra profética más segura nos muestra claramente que desde el tiempo de nuestra creación y la caída del hombre, hay dos misiones que se llevan adelante para con los hombres, y esas misiones tienen objetivos muy claros, como Dios lo reveló al hablarle a la serpiente, y está registrado en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, tus hijos, y la simiente suya. O sea, ¿qué va a haber? Hijos de Satanás e hijos de la mujer, hijos de Dios. Y el primogénito de la mujer es Jesús, y después iba a tener hermanos. Ahora, en la última generación, ¿va a haber hijos de Satanás? Claro que sí. ¿Va a haber hijos de Dios? ¿Hijos de la mujer? Sí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que hay un conflicto, y en el conflicto participan los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Entonces, el objetivo de la misión del dragón, de la bestia, el falso profeta, y de la misión de los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, o sea, de adventista el séptimo día, porque no podemos negar las palabras de profecía. Si a partir de 1844, como dijo Jesús, el reino de los cielos sería semejante a las vírgenes que salieron a recibir al esposo, entonces todas las profecías que hablan sobre el reino de los cielos en el tiempo de la última generación se cumplen en la iglesia adventista. Y mientras durmieran los hombres, vendría a nosotros bien el enemigo y sembraría ¿qué cosa? La semilla de la cizaña. Y por eso en la iglesia adventista habría una cosecha de trigo y una cosecha de cizaña. ¿Y qué es la cizaña? La simiente de la serpiente. Y el objetivo, justamente de los que vienen a nosotros, es lograr que adoremos conscientemente al dragón, a Satanás, llamándolo Dios y Cristo, para poder hacernos entrar por la puerta ancha al sinagoga de Satanás y recorrer el camino espacioso, hasta que lleguemos a tener la marca del dragón y a ser hacedores de maldad, a ser parte de la simiente de la serpiente. Porque hay un paralelo. Mientras los hijos de Dios llegan a tener el nombre de Dios escrito en la frente, los hijos de Satanás tienen el nombre de Satanás y son hacedores de maldad, como su padre el diablo, y son parte de la simiente de la serpiente. Y este es el tema más delicado para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Hijos de Dios o hijos de la serpiente? Como leemos en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto fue cuando Jesús venció en la cruz. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, llegaría un momento en que habría engañado al mundo entero. Sí, esa es la palabra profética más segura. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y cuánto engañaría al mundo entero? En el tiempo en el que se cumplía la profecía de Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas, una de las cabezas de la bestia que representa a la Gran Babilonia, una ramera que es hija de la Gran Babilonia, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasa cuando sana? Y se maravilló toda la tierra. Fíjense, no está hablando del mar, de la Gran Babilonia, de las iglesias caídas, sino donde está el pueblo de Dios, el pueblo adventista. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Llegará este momento? Sí. Sí. ¿Cuándo?
como dice el mensaje del segundo ángel, cuando Babilonia le hubiera dado de beber de su vino a todas las naciones, y quedaba una sola, el pueblo adventista. Entonces, ¿cómo llegaría toda la tierra a adorar al dragón? Lo haría adorando a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, definida en las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Las doctrinas que ahora unen a la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina. Porque esta es una señal de los tiempos muy clara, como Dios le mostró a Juan. No podemos ver cómo la Iglesia de Roma puede exonerarse de la acusación de idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La adoración de un ídolo. Y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Entonces, ¿qué harían los protestantes? Junto a la bestia, adorarían al mismo ídolo. ¿Y cuándo se concretó esta unión en puntos comunes de doctrina? Fíjense que en 1965 Satanás inspiró a la bestia en el Concilio Ecuménico Vaticano II a establecer un diálogo ecuménico con las iglesias caídas, con el objetivo de unirse, de unir a todos los cristianos en la misma adoración. Y como lo anunciaron la bestia y el falso profeta, las iglesias caídas, la iglesia de Roma, el 14 de febrero del 2010, desde el año 1970 estaban dialogando por 40 años, y en esta reunión cosecharon los frutos del movimiento ecuménico. Y ahí el cardenal Walter Casper declaró que los participantes habían afirmado su fundamento común ¿en quién? En Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿De quién? De Roma. O sea, ¿qué hicieron los protestantes? ¿Qué pasó con los principios que estableció Lutero? A la basura. ¿Dónde está el principio de la Escritura? No existe más. ¿Por qué? Porque se maravillaron detrás de la bestia, como podemos leer más adelante, reconoció a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, y adoptaron como propias las doctrinas definidas por Roma, por la bestia. Y empezaron a adorar a la imagen de la bestia, al Jesús y a la Trinidad definida en los concilios ecuménicos de Roma. Y justamente esa adoración es la que fue impuesta por el edicto de Tesalónica en el año 380, y el pueblo conocía a su Dios y no adoraba a la Trinidad ni al Jesús de la Trinidad, fue asesinado por esa causa. Porque los protestantes se unieron a la bestia para adorar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y eso es muy claro, porque la bestia y el falso profeta no adoran a Dios sino al dragón. Y como Dios le mostró a Juan, este es un evento muy importante, Conflicto de los Siglos, página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, y se unieron, sí, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque en el séptimo monte va a haber una ramera que se siente y va a ser la misma obra que la ramera romana cuando se sentó el sexto monte. La imagen de la bestia romana representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, como le hizo la iglesia de Roma en el edicto de Tesalónica del año 380. ¿Y ahora qué dogmas tienen comunes con Roma? Los mismos que impuso la bestia romana. La misma imagen a la que adoró la bestia romana, y no adoró el pueblo que conocía a su Dios, ahora lo adora el falso profeta junto con la bestia. Y para que toda la tierra adorara al dragón, esas doctrinas, que son el vino de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos, la semilla de la cizaña, deberían haber sido introducidas en medio de la iglesia remanente, en el campo del padre de familia, cuando todas las vírgenes hubieran estado durmiendo. Porque si las vírgenes no adoraran al dragón, toda la tierra no estaría adorando al dragón. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y podemos ver que en nuestras lecciones de escuela sabática se nos presenta al Cristo divino, el Dios Hijo de la Trinidad, que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y supuestamente hacía señales y milagros con su propio poder divino.
Y aquí tenemos un testimonio muy claro, justamente. Esta es una presentación hecha por un teólogo nuestro, que muestra cómo fue cambiando la orientación de nuestras doctrinas, y cómo Fromm es uno de los que impulsaba la introducción en nuestra iglesia del vino Babilonia, como leemos en el segundo párrafo, en línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía. Justamente Dios nos separó las iglesias caídas, que se unirían a Roma y harían la obra del alto profeta, y que promovía Leroy Fromm. Lo contrario de lo que Dios hizo. No trabajaba para Dios, esto es obvio. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y este es un fruto muy claro. Pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas, entre comillas, que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían, ¿qué cosa? La Trinidad, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la deidad de Cristo, el Cristo divino, y especialmente la expiación completada en la cruz. ¿Quién enseña que la expiación fue completada en la cruz? Los que quitaron el continuo, la obra de Dios y de Jesús en el santuario, cuando Jesús venció y se sentó a la diestra de Dios. Y finalmente, la justicia por la fe en Cristo, que es una falsa doctrina, porque el que es salvo es porque tiene la fe de Jesús ¿en quién? En su Dios y Padre. Porque Jesús venció por la fe en su Dios y Padre, y sus hermanos, para vencer, tienen que tener la fe de Jesús. O sea, todo esto es el vino de Babilonia, y todo esto está incluido en nuestra iglesia. Este era el objetivo que tenían, y por supuesto, ya se incluyó. En respuesta a preguntas sobre doctrinas se incluyeron estas doctrinas como siendo creídas por los adventistas, y ahora son parte de las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Y esto es lo que se enseña en nuestra iglesia. Y cuando uno canta, por ejemplo, hoy estábamos en la iglesia, aquí en Entre Ríos, en la Universidad Adventista del Plata, ¿y qué cantaban? Los cantos, se canta esto. Ahora, en cambio, ¿qué pasa con el verdadero Jesús? El santo, el verdadero Jesús, que es Jehová hecho hombre, Jehová con nosotros, Jesucristo hombre, y es nuestro hermano en la carne, en su naturaleza era, ¿cómo? 100% hombre, ya que había sido hecho un poco inferior que los ángeles, y no tenía poderes divinos, y podía ser tentado como nosotros somos tentados. Como él mismo le indica, las obras que él hacía, como sucedería con sus hermanos, las hacía su Dios y Padre, nuestro Dios y nuestro Padre. Las hacía Jehová. Juan 14, 10 al 11. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, ¿qué era Jesús? Jesucristo hombre, que es la piedra del ángulo del templo de Jehová. La morada de Jehová, el templo de Jehová. La primera piedra viva que era parte del templo de Jehová. Y Dios hacía las obras que Él hacía. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, ¿por qué las va a hacer? ¿Porque va a ser personas divinas? No, porque el Padre va a morar en el que cree en Jesús, en el verdadero Jesús, y sigue las pisadas de Jesús. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el autor de Hebreos es claro. El Jesús divino no es el Jesús del que habla el autor de Hebreos. Aunque en los primeros versículos de Hebreos, Hebreos 1, 1 al 3, se copió el credo de Nicea. Los sabios de Roma escribieron el credo de Nicea, pero eso no tiene nada que ver con lo que leemos en Hebreos 2, cuando el autor de Hebreos habla del verdadero Jesús. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, en su naturaleza era menor que los ángeles. ¿Qué pasa con Cristo divino? Es omnisapiente, todopoderoso. Es infinitamente mayor que los ángeles. O sea, no es este Jesús, es un falso Jesús. El verdadero fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Qué pasa con una persona que es Dios? ¿Puede morir? No, es inmortal. ¿Murió por nosotros el falso Jesús? No. Eso es una tomada de pelo, podemos decir. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque el que murió era un verdadero cordero, un verdadero hombre. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, transformándolos a la imagen de Jesús,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Una persona que es Dios, su mente es perfecta, es omnisapiente, ¿puede ser perfeccionada? No. ¿A quién perfeccionó Dios? A Jesucristo, hombre, al verdadero Cordero de Dios. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿De dónde venimos todos? Todos somos hijos de Adán, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Ahora, ¿el anticristo puede llamarnos hermanos? No, no es un hombre, es un engendro. Es un engendro generado en la casa claramente de los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. Esa es la causa por la cual Dios enviaría a nosotros a siervos fieles y prudentes que despertarían a sus hermanos y harían la obra de Elías, dándoles el verdadero alimento a tiempo. ¿A quién? A todos sus hermanos, para que no sean engañados, se preparen, sean salvos, sean hechos columnas del templo de Dios y parte de la esposa del Cordero, y puedan ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, advertir a nuestros hermanos que están en medio de las iglesias caídas, en medio de la Gran Babilonia, sobre lo que está pasando. Como dijo Jesús, Mateo 24, 14 al 16 y el 23. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué evangelio? El reino de Dios. Que Dios va a reinar en sus hijos como reinaba en Jesús y reinaba en los miembros de la iglesia primitiva hasta que la verdad fue echada por tierra, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí llega el fin del tiempo de gracia. Ese es el fin del que Dios habló en las profecías de Daniel, cuando habla del tiempo del fin. Y Jesús interpretó la profecía de Daniel claramente. El tiempo del fin es el fin del tiempo de gracia, cuando vamos a ver la abominación desoladora venir simulando a su segunda venida. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora declaró el profeta Daniel. El que lee a quien a Daniel entienda, nos manda a leer a Daniel, justamente poniéndolo línea sobre línea con las palabras del sermón profético de Jesús. Entonces, los que estén en Judea, o sea, los judíos, los circuncidados del corazón, los hijos de Dios, el trigo, huyan a los montes, salgan, ya está, no hable más. Llegó a su fin la misión del pueblo de Dios, quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen la marca de la bestia o tienen el sello de Dios. Son hijos de la serpiente o hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿qué dicen? Ya está, terminó la misión de ustedes, llegó el fin. ¿Y cómo llamarían a la abominación desoladora a los apóstatas? Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, ¿quién vino? Satanás. O mirad, allí está, no lo creáis. O sea, Jesús fue claro, él interpretó la profecía de Daniel 11 y 12 y nos dijo que la abominación desoladora, ¿cómo le llamarían? Cristo. ¿Qué Cristo? El de la Trinidad. Los puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta. Las doctrinas de Jezabel que fueron introducidas en la iglesia adventista. Por eso toda la tierra está adorando al mismo Cristo, al dragón. Y cuando veamos que viene a la tierra este Jesús, como Dios le mostró en el Juan, y esa es la señal que van a empezar a caer las plagas. Y nosotros no podemos adorar a este Jesús, no podemos hacerlo ahora, porque si no, Satanás nos va a hacer parte de su sinagoga. Y como dice el Juan, claramente en esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, vestido como ángel de luz. O sea, ¿quién es el anticristo? Es Satanás. El Jesús de la Trinidad es el disfraz de Satanás, porque es Satanás mismo, disfrazado de Cristo. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se usan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unieron en puntos comunes de doctrina Roma y el falso profeta? Para adorar a Satanás, llamándolo Dios y Cristo. Ahora, ¿para qué vinieron los vestidos de ovejas a nuestra iglesia trayendo al mismo Cristo y al mismo Dios? Para hacernos adorar a Satanás, llamándolo Cristo, es claro. Y nuestros hermanos tienen que saberlo, todo el mundo tiene que saberlo. Primero, nuestros hermanos y después todo el mundo. Y por supuesto, Satanás va a estar contento, ¿no? Se va a irar contra el que predique la verdad.
Y ahí, como dice el juez, se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y está hablando de la Gran Babilonia, de todas las rameras que estén adorando al dragón. Y como dice Apocalipsis 16, 1 y 2, oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que eran parte de la simiente de la serpiente, era hijo de Satanás, y que adoraban su imagen. Adoraban a Satanás, que estaba acá en la tierra, llamándolo Cristo, Cristo, Cristo. Y mientras está adorando a Satanás, sobre sus cuerpos empiezan a salir úlceras malignas y pestilentes. Y nosotros lo sabemos. Y tenemos que advertir a nuestros hermanos que no adoren a Satanás, que no adoren a la imagen de la bestia, que no lo llamen Cristo. ¿Por qué? Porque si lo hacen conscientemente, Satanás va a aprovechar y los va a hacer parte de su sinagoga. Va a hacerlos habitación de demonios y los va a llevar a conocer sus profundidades. Y el objetivo de la misión de Dios y del pueblo de la iglesia remanente es contrario, es predicar el mensaje de Elías, para que todos puedan ver la diferencia entre el santo, el verdadero Jesús, y el anticristo, para que nadie sea engañado y adore al dragón, a Satanás llamándolo Dios y Cristo. Y todo el que quiera puede entrar por la puerta estrecha al templo de Dios y recorrer el camino angosto que lleva a la vida, hasta llegar a la cima del monte Sión y tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, siendo parte de la simiente de la mujer y de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Y los primeros que van a ser parte de la esposa del Cordero van a ser los que sean parte de la iglesia remanente, las vírgenes sensatas, como Jesús dice en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Va a ser parte del templo de Dios. Cuando los lugares solos sean reedificados, y van a ser columnas. Y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Fíjense, Jesús dice, el templo de mi Dios y el nombre de mi Dios, porque está hablando Jesucristo hombre, no está hablando un Dios. Está hablando nuestro hermano, nuestro Redentor. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, dice, de mi Dios. 4 veces lo dice. Y mi nombre nuevo. El nombre que Dios escribió en él. Porque Jesús fue el primer hombre que reflejó plenamente la imagen de Jesús y mostró la gloria de Dios, de la cual estamos todos despojados. Y en Apocalipsis 14:1 vemos justamente la profecía que se va a cumplir. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, en la cima del monte Sión, en el reino de Dios, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. O sea que reflejaban plenamente la imagen de Jesús y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y esto ocurrirá antes que empiece el tiempo de angustia, porque Dios retuvo los vientos hasta que los lugares asolados sean reedificados. Y esto tiene que ocurrir antes que empiece el tiempo de angustia y Dios empiece a soltar los vientos retenidos hasta que los lugares asolados hubieran sido reedificados, hasta que su pueblo hubiera sido sellado en la frente. Entonces, va a haber esposa. Entonces la esposa recibirá la lluvia tardía e irá con el Cordero en la última batalla del plan de redención, y el dragón y sus siervos se irán en contra de ella, como leemos en Apocalipsis 22:17, porque el que va a predicar el fuerte pregón es la esposa del Cordero. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia. Como dice Daniel 12, los entendidos resplandecerán y enseñará la justicia a la multitud. Y esa es la esposa, el espíritu y la esposa. El pueblo que nuevamente conoce a su Dios y tiene el nombre de Dios escrito en la frente, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, obreros de la hora 11. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque como dice el juez, se va a hacer tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia y no habría oído la predicación de la verdad. ¿Y qué pasa? Y ahí viene la última batalla, como dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. ¿Quiénes? Los sellados del pueblo adventista, los hijos de Dios.
Los que guardan los mandamientos de Dios porque los tiene escritos en la mente y el corazón y tienen el testimonio de Jesús, tienen la fe de Jesús y se ven ellos lo mismo que se veía en Jesús, el mismo testimonio. Se ven ellos la gloria de Dios. Y como Dios le mostró a Juan, ¿qué va a pasar? Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, ¿no? Por la lluvia tardía, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, cuando los siervos fieles dejan de darle alimento a sus hermanos, porque saben que se cerró la puerta, y salen a proclamar plenamente el sábado, el Evangelio del Reino de Dios, el mensaje de los tres ángeles, teniendo el Evangelio eterno. ¿Y qué va a pasar? Esto enfureció ¿a quién? Al dragón, por supuesto. Pero ¿cómo se enfureció el dragón? A través de las otras iglesias y de los adventistas nominales. Fíjense, esto es muy claro. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Cuáles son las otras iglesias? La bestia y el falso profeta, las que se unieron en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, y a los adventistas nominales, los adventistas que no reciben el sello de Dios, que es la cosecha de cizaña que Satanás recogerá en nuestra iglesia. Se va a enfurecer la simiente de la serpiente. Pues no podían refutar la verdad sabática, el Evangelio del Reino de Dios, porque el sábado es un símbolo, como el autor de Hebreos lo dice en Hebreos 4, es un símbolo del Evangelio del Reino de Dios. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Quién persigue? El dragón, las iglesias caídas y los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios, cuyos nombres siguen estando en los libros de la iglesia adventista y siguen adorando a la imagen que están adorando ahora y rechazan el mensaje del tercer ángel. Ese es el tema. Por eso es una cuestión de vida y muerte para nuestros hermanos. ¿Y qué va a pasar? Todos ellos pelearán contra el Cordero, van a pelear en contra del verdadero Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes. Él es el único Dios verdadero, es Jehová, el Rey de reyes y Señor, señores. Y los que están con Él, la esposa, son llamados y elegidos y fieles. Son los que Dios llamó en este tiempo en medio de la iglesia adventista. Y al final de la batalla, ¿qué va a pasar? Una gran multitud saldrá de Babilonia y correrá y entrará por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Quién está reinando? Dios. O sea, creyeron y obedecieron al Evangelio del Reino de Dios como las vírgenes sensatas. Y dicen también, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Porque las bodas del Cordero se realizan en dos partes en el tiempo de la última generación. Primero Jesús confiesa el nombre de los vencedores de la iglesia adventista que fueron hechos columnas del templo de Dios, y después el nombre de los miembros de la gran multitud que son parte de su esposa. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué pasa con la gran multitud? También se ha preparado, también tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? De los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quién los llama? El Espíritu y la esposa. Porque la cena, las bodas del Cordero, es la fiesta de los tabernáculos, que empieza cuando Jesús viene a buscarnos, después que hayan caído las 7 últimas plagas. Y este es una descripción sencilla y clara de lo que va a pasar de aquí hasta la segunda venida de Jesús. Y la palabra profética más segura nos fue dada para que alumbre el lugar oscuro y ninguno de nosotros sea engañado. Ninguno de nosotros adore a la imagen de la bestia y sea hecho parte de la sinagoga de Satanás. Y recién puede abrir sus ojos en el tiempo de la sexta plaga, porque eso va a pasar con todos los impíos que adoran la imagen de la bestia. Cuando Dios haga secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, símbolo de ¿quién? No del río, del agua de la vida que sale en el trono de Dios del Cordero, sino de los espíritus demonios que habitan en la gran Babilonia. ¿Y qué va a pasar en ese momento? La bestia y el falso profeta, incluyendo a los ministros adventistas que habrán engañado a sus hermanos, y esto es un tema muy delicado, recibirán el mismo castigo. ¿Qué va a pasar? Van a quedar en manos de los hombres a los que engañaron y ahora son parte de la simiente de la serpiente. Quedar en manos de los hijos de Satanás. Es terrible.
Por eso Jesús nos advierte a nosotros que en nuestro medio va a haber una sinagoga de Satanás también. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, no el falso. El que tiene la llave de David, porque el falso se las dio teóricamente ¿a quién? A Pedro y al Papa. El que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? La puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, los lugares asolados que deben ser reedificados, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Y qué nos dice al mismo tiempo? Cuidado, no entre por la otra puerta, como lo dice en Mateo 7, por la puerta ancha. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a la que se entra por la puerta ancha, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, ¿qué es ser judío en el tiempo nuevo pacto? Un judío verdadero era un judío circuncidado del corazón por Dios. No tiene nada que ver con la circuncisión en la carne, sino la del corazón. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quiénes tienen que reconocer que Dios amó a los siervos fieles? Los siervos malos. Eso tiene que pasar. ¿Y cuándo? En el tiempo de la sexta plaga, cuando el sexto ángel derrame su copa sobre el gran río de Eufrates que alimenta a la gran Babilonia y el agua se seque, como en el tiempo cuando Ciro hizo desviar el río de Eufrates y cayó a Babilonia, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y sabemos que Ciro es un tipo de Jesús, un símbolo de Jesús, en la profecía de Isaías. Por eso, cuando se seque el gran río de Eufrates, va a caer la gran Babilonia. Y como Dios le mostró claramente en la Juay, ¿qué va a pasar? El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, está hablando de ministros adventistas, que conocían la verdad, que habían escuchado el mensaje de los tres ángeles, que sabían que la bestia y el falso profeta son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito. ¿De qué iglesia? La iglesia adventista. Cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. ¿La cosecha de quién? De Satanás. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, está hablando de los siervos malos, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. ¿Qué pasó? Por enseñar la mentira fueron hechos parte de la sinagoga de Satanás y ahora confiesan lo que hicieron. ¿Y qué pasa con los hombres que fueron engañados? Los hombres ven que fueron engañados y ya tienen la marca de la bestia, ya son hijos de la serpiente. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, mentiras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir, fíjense, a los que querían santificarla. ¿Quiénes son estos? Los siervos malos, que van a golpear a sus consiervos. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. ¿Quiénes? Los que tienen la marca de la bestia, los hijos del diablo. Es terrible. ¿Por qué? Porque van a tener el mismo carácter que los demonios. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Y va a ser terrible eso. ¿Quién quiere estar en ese tiempo? Ni como un engañador, ni como un falso pastor, ni como un hombre que tiene la marca de la bestia. ¿Y qué pasa con la bestia y el falso profeta? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y el falso profeta incluye a los falsos ministros adventistas, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron
la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿A quién? La imagen a la que adora la bestia y falso profeta, al Dios la Trinidad y al Jesús definido en la Trinidad, el anticristo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y es terrible esto, pero por supuesto, este es un mensaje de amor de parte de Dios para salvación, al que no debemos agregarle ni quitarle nada, y que debe ser escuchado por todos los adventistas, especialmente por los ministros adventistas, que son el primer objetivo del engaño de Satanás y de los lobos vestidos de ovejas, porque los quieren usar como siervos malos para engañar a sus hermanos. Y tienen que saber lo que va a pasar, porque Dios lo reveló. Por eso no podemos agregar ni quitar nada al mensaje de Dios, como Él dice. Tenemos que predicarlo como Él lo dio. Yo testifico, dice Jesús, Apocalipsis 22, 18, 19, a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro. ¿Y quién las tiene que oír? El que tiene que profetizar de nuevo, el pueblo adventista. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no es un mensaje nuestro, es un mensaje de Dios. Y hay que predicarlo como Dios lo dio. Por eso, como le dijo Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, ¿por qué Dios anuncia en forma anticipada lo que va a pasar? Porque no quiere la muerte del impío, no quiere que muera el impío, sino que se vuelva el impío en su camino y que viva. Y nos dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No dice, oh pueblo de Babilonia, oh casa de Israel. Es un mensaje dirigido a nosotros. Por eso fue revelado por la adventista. Porque cuando llegue el tiempo angustia y haya en la iglesia adventista una cosecha de trigo que Jesús pueda llevar con él a la batalla, el mensaje va a ser claro. Y el resto de la cosecha se va a ir en contra de los siervos fieles. Y ahora volvamos al tema de nuestra lección, porque ¿de qué Jesús vamos a dar testimonio? Porque lamentablemente nuestra lección da testimonio del anticristo. Pero nosotros tenemos que presentar a nuestros hermanos al verdadero Jesús. El objetivo de Juan al escribir su evangelio, siendo inspirado por Dios, era reflejar los puntos más importantes del evangelio del reino de Dios, el evangelio que vivía y predicaba la iglesia primitiva. En cambio, vemos que los autores de nuestra lección usan sus palabras y las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para hacernos creer en el falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Porque no podemos borrar la historia. Tenemos que ver el edicto de Tesalónica. El pueblo, la verdadera iglesia de Cristo, el que elevaba, como Dios le mostró a Juan, la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová, no adoraba a la Trinidad, ni al Jesús de la Trinidad, ni al Jesús divino, que es la abominación desoladora, que es la imagen de Satanás. Y vamos al testimonio de Juan el Bautista. Vamos a repasar los textos de nuestra lección del Evangelio de Juan que toca nuestra lección. Juan, ¿de qué tribu era? Era de la tribu de Leví, ya que su padre era sacerdote, su madre Elizabeth también era de la tribu de Leví, ya que era de las hijas de Aarón, como su prima María, la madre de Jesús. Leemos en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, ¿qué pasaba con Juan? Era de la tribu de Leví. ¿Qué pasaba con Jesús? En cambio, Jesús era de la tribu de Judá, porque José era descendiente de David, como lo escribe la genealogía de la carne de Jesús. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y como dice Pablo en Romanos 1:3, acerca de su hijo, de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué carne tenía Jesús? La carne de David. ¿Y de dónde tomó Dios esa carne? Y al mostrarnos que la genealogía de la carne de Jesús nos dice que la tomó de José. Y por supuesto,
no lo dice la Biblia, pero probablemente tenía la carne también de María. Pero eso no es lo importante, porque a Jesús no le engendró José. Jesús tenía la carne de David, pero es hijo de Dios, por lo engendró Dios. Por eso sabemos que Juan el Bautista y Jesús eran parientes. En cuanto a la carne, eran parientes, aunque no se hubieran visto con anterioridad el bautismo de Jesús. Y vamos a Juan 1:32 al 36. También dio Juan testimonio diciendo, porque vamos a revisar el testimonio de Juan: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Ya vimos que estas palabras que le agregaron no son correctas. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién ve descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el testimonio de Juan? Que Jesús es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Porque esa es la promesa del pacto de Dios con el Mesías, que él bautizaría con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa que sea el Hijo de Dios? Vamos a ver la diferencia de las dos interpretaciones. El siguiente día otra vez estaba Juan y sus 2 discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Fíjense, es el que bautiza con el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios y es el Cordero de Dios. Y el Cordero es un cordero, es una oveja. Está hablando de Jesucristo, hombre, no un Dios Hijo. Y eso vamos a verlo claramente. Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre, porque nuestro hermano en la carne es una verdadera oveja. Veamos con las Escrituras cuál es el claro significado de estos dos términos, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Jesús es el Hijo de Dios no porque sea un Dios hijo, como lo eran los hijos de los dioses paganos, como Apolo era hijo de Zeus, ¿no? Porque esa es la imagen que se refleja en la Trinidad, la imagen de Apolo y de Zeus, sino porque Jesucristo, hombre, el Cordero de Dios, ¿qué pasó con él? Era hijo de Dios porque fue engendrado por Dios, con la carne de los hijos de David, del linaje de David, después de la muerte de David, como él le anunció a David. Y leemos en 2 Samuel 7, el 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después que hayas muerto, a uno de tu linaje. Yo lo levantaré, yo lo voy a engendrar, no vos. El cual procederá a tus entrañas, que va a tener tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, como dijo Juan, bautizando con el Espíritu Santo la promesa, porque haría que sus hermanos también fueran parte del templo de Jehová. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el Padre, fíjense, a futuro. No es que Dios ya era Padre de Jesús. Es una profecía. En el futuro, cuando lo engendre, cuando le levante, yo le voy a ser a él Padre y él será a mi Hijo. Fíjense, esto es claro. En el futuro, cuando Dios lo engendrara, ¿qué pasará con el Mesías? Seré hijo de Dios. Por eso es hijo de Dios. Como nos dice de vuelta Pablo en Romanos 9:3, su hijo, el Hijo de Dios, era del linaje de David según la carne, porque es un hijo engendrado por Dios con la carne de David. Y eso escribió David de los Salmos, como leemos en Salmos 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Porque es un hijo engendrado por Dios, pero no es un Dios hijo, como los paganos engendraban, dioses paganos engendraban hijos que eran dioses. Está hablando del Mesías, el hijo de David. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y qué hizo Satanás? Tomó estas palabras, llevó Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de su reino como príncipe de este mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Buscando que Jesús crea que él era su padre. Y Jesús se dio cuenta que era Satanás. ¿Qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Y qué le promete Dios a su Hijo? Los quebrantarás con vara de hierro. Como asija alfarero,
los desmenuzarás en la última batalla. Y en Salmo 89, 26, 27, la profecía anuncia que el Mesías clamará a Dios: mi Padre eres tú, mi Dios, como Jesús lo hace, y la roca de mi salvación, porque era un hombre. Y para ser salvo y para vencer al pecado de la carne, tenía que tener fe en el poder de su Dios y Padre y las promesas de su Dios y Padre, como nosotros. ¿Y qué anuncia Dios? Yo le pondré por primogénito. O sea, no va a ser mi único hijo. Voy a tener más hijos. Y el Mesías será mi primogénito. Y después, cuando hubiera redimido a sus hermanos, el primogénito vería linaje, vería a otros como él. ¿Y Jesús quién es? El más excelso de los reyes en la tierra. Por eso, como leemos en Juan 20, 17, cumpliendo las palabras de la profecía, Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque este es el verdadero Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos. Y por otro lado, Jesús además es Jehová, el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno, manifestado en carne, hecho hombre como el renuevo humano de Jehová. Por eso, como brotó de Jehová, es hijo de Jehová. Y su nombre también es Jehová. Y este es el misterio de la piedad. Como Dios lo anunció por medio de Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo. Va a tener un hijo, que es el Mesías, y va a ser un hijo justo. Porque justo no hay uno, pero el Mesías sí lo sería. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían? Jehová. Porque ¿quién es el Mesías? Es Jehová. No es otra persona que Dios mismo hecho hombre. No es Jehová, justicia nuestra, porque nuestro Redentor es Jehová. Y por medio de Isaías, Dios anunció que justamente que un niño nos sería nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Mesías? No es un Dios hijo eterno, porque Jehová no conoce a otra persona que sea Dios. ¿Quién es? Él mismo. El Dios fuerte, el Padre eterno, es el verdadero Mesías, es Jehová, y él sería el príncipe de paz. Y como dice Isaías 43, vos que clamas del desierto, preparad camino. ¿A quién? A Jehová, a nuestro Dios, porque Jesús es Dios mismo. Dios es nuestro Salvador, como anuncia las palabras de profecía, y como le dice Pablo en 1 Timoteo 2, 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, de Jehová nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. ¿Cuántas personas hay que son Dios? Una sola. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no un Jesús divino, el verdadero Jesús, el Cordero de Dios, nuestro hermano en la carne, el primogénito entre todos sus hermanos. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo, manifestado en carne con la carne de David. Es el renuevo de Jehová, porque no hay otro árbol. Por eso Dios lo expresó de ese modo, para que no tuviéramos duda. A un árbol le sale una rama humana, un renuevo humano, y ese renuevo humano se llama también Jehová, porque es el árbol. No hay otro árbol, hay un único árbol. Y tiene una rama humana, y ese es el Mesías, nuestro Redentor, porque es Dios mismo con nosotros, Dios hecho hombre. Y por otro lado, Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Adán, porque eso significa el Hijo del Hombre, porque tomó nuestra naturaleza, la naturaleza de todos los hijos de Adán, y es nuestro hermano en la carne. Solo de ese modo podría ser hecho un poco menor que los ángeles, como dice el autor de Hebreos. Porque, ¿qué pasa con el anticristo, el Jesús divino? Es infinitamente superior a los ángeles. O sea, con solo tener un solo atributo de la naturaleza divina, ¿esa persona es inferior a los ángeles? No, es infinitamente superior, porque tiene un atributo que ninguno de los ángeles tiene. Y solo de ese modo Jesús puede llamarnos hermanos,
porque es verdaderamente nuestro hermano. Y pudo ser tentado en todo como nosotros somos tentados, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y pudo ser perfeccionado por Dios. ¿Por qué? Porque una persona que es Dios, tiene una mente divina, es perfecta, es omnisapiente, omnisciente, no puede ser perfeccionada, ella es perfecta. Y pudo vencer al pecado en nuestra carne. Dios no puede vencer al pecado, porque no puede ser tentado por el pecado. Entonces, una persona que se disfraza de hombre y es 100% Dios, es un engañador, porque no fue tentado y nos miente. Es una mentira. El anticristo es una mentira inventada por Roma, inspirado, y esos hombres fueron inspirados por Satanás, porque esa es la imagen de Satanás. Entonces Jesús realmente venció al pecado de nuestra carne por la fe en el poder de su Dios y Padre, y llegó a ser un cordero adulto sin mancha, un verdadero hombre. Y pudo morir, porque un Dios es inmortal, pero el verdadero cordero murió, tomando nuestro lugar para poder redimirnos de la esclavitud del pecado. Entonces fíjense que el verdadero Jesús participó de nuestra misma carne y sangre para llegar a ser una verdadera oveja, y después de vencer al pecado en nuestra carne y llegar a ser un cordero adulto sin mancha de pecado, llegar a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque solo podríamos llegar a ser redimidos con la sangre de un verdadero cordero que tomara nuestro lugar y muriera en nuestro lugar, fuera del templo de Dios. Porque Jesús era parte del templo de Dios, pero cuando murió su Padre tuvo que dejarlo afuera del templo, en el antitipo del atrio, en el reino del pecado y la muerte. Y esto es claro. Y por supuesto, el anticristo no puede cumplir con esto. Es lo contrario a esto. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cuál de los dos Jesús es menor que los ángeles? ¿Jesucristo hombre, el verdadero Jesús, o el anticristo, el Dios Hijo de la Trinidad? El verdadero Jesús. El otro es un ídolo. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque murió realmente. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fíjense, tenía que llevar, Dios qué quería hacer, a todos los que estamos destituidos de la gloria de Dios, llevarnos de vueltas a la gloria, que su gloria se refleje en nosotros. ¿Qué hizo? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique, los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque es hijo de Adán. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. ¿Yo confiaré en quién? En Jehová. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, porque la promesa es que tendría linaje y que él sería el primogénito y vería a sus hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre. Este es el verdadero Jesús. ¿Qué pasa con el anticristo? No tenía nuestra carne, por supuesto, porque Roma lo definió así, tenía otra carne, porque Roma creó muchas mentiras y una de esas es que en nuestra naturaleza nosotros heredamos pecado, y es mentira, porque Dios es claro, los hijos no llevan el pecado de los padres. Eso es muy claro, pero esa doctrina está en nuestra iglesia y es predicada por nuestros teólogos, y es una mentira, porque tienen que enseñar al anticristo. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de la misma carne y sangre, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como siervos del pecado, porque la esclavitud al pecado está definida en la ley que tenemos escrita en la mente y el corazón. Por eso Dios promete quitar eso y escribir su ley de nuevo en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Tenía otra carne? No. ¿Era un hombre como nosotros? Sí. ¿Era hijo de Adán? Sí. Ese es el verdadero Jesús. El otro es un ídolo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo durante el continuo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
y Dios no puede ser tentado. El anticristo no fue tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense en estos párrafos que Wagones y Joss interpretaron, mostrando al verdadero Jesús, y que los otros pioneros, los dirigentes de Battle Creek, rechazaron. Ahí Dios lo estaba guiando a conocer al verdadero Jesús. Y cuando se manifestó la apostasía alfa, los dirigentes de Battle Creek rechazaron ese mensaje, rechazaron a Jesús, al verdadero Jesús. Y Dios finalmente los dejó en manos de Satanás. Y le dijo a Ellen White que su pueblo se retirara de Battle Creek, se separara de Battle Creek. ¿Y qué pasó? La tercera parte de los pastores adventistas, como sucedió en el cielo, se quedó en Battle Creek. Y Dios le mostró a White que Satanás había tomado posesión de ellos y que no mandaran más a sus hijos a Battle Creek. Y eso se volvería a repetir en el tiempo de la apostasía omega. Es un tema muy delicado. Y los pastores que participarán de la apostasía omega recién abrían sus ojos en el tiempo de la sexta plaga. Pero el tema es importante, es personal para cada uno de nosotros. ¿A qué Jesús adoraremos? ¿Queremos ser hechos parte del templo de Dios o parte de la sinagoga de Satanás? ¿Adoraremos al santo, al verdadero Jesús y conoceremos al verdadero Dios o adoraremos a la imagen de la bestia? Y esa prueba empieza por nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el anticristo? El Jesús definido en el vino de Babilonia, en la comida y la bebida de los borrachos, que estaría en nuestra iglesia, y está. No es una verdadera oveja. No tiene la naturaleza de las ovejas. O sea, para ser una oveja tiene que tener la naturaleza de las ovejas. Si no la tiene, no es una oveja. Tiene otra naturaleza, es 100% Dios, por lo que es infinitamente superior a los ángeles. No es nuestro hermano, no es hijo de Adán, porque ningún hijo de Adán es Dios. No participó de nuestra misma carne y sangre, no puede ser tentado, no puede ser perfeccionado, no puede morir y no murió por nosotros, no es nuestro redentor, es un impostor. No vino en nuestra carne y es definido en las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de Babilonia, las doctrinas que definen al anticristo. Como dijo Juan en 1 Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense, y esto caracteriza al falso profeta actual. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Que vino en nuestra carne es de Dios. Que es nuestro hermano en la carne, que es su nombre, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con el que no confiesa que Jesucristo vino en nuestra carne? Y va a llegar a ser habitación del espíritu del anticristo, y ese es el tema. Y va a llegar a ser parte de la simiente de la serpiente. Es un tema muy delicado, pero esto es una acción personal. Por eso Jesús nos llama a buscar la puerta estrecha hasta encontrarla y no entrar por la puerta ancha, porque los que entren por la puerta ancha, muchos le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, porque al entrar por la puerta ancha se recibe poder. ¿Y van a hacer milagros? Sí. ¿En nombre de Jesús? Sí, claro que sí. ¿Y conocerá a Jesús? No, Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca me conocieron, no me conocen. Porque el verdadero nombre de Jesús es Jehová. Como todos los redimidos van a decir cuando lo vean venir en las nubes de los cielos, y aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, Isaías 25:9. Entonces, cuidado con esto. Nuestra vida depende de ello. Y en Juan 3:22 al 36 encontramos otro incidente que da a Juan la oportunidad de dar un nuevo testimonio. Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Fíjense que Jesús no bautizaba, como dice el capítulo 4 de Juan, ¿no? Sino que bautizaban sus discípulos. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él a preparar el camino. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué pasaba con Juan? Estaba gozoso porque le había preparado el camino a Jesús, y ahora, ¿quién tenía que cumplir su misión? Jesús. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué? Porque la misión es preparar el camino, y la misma misión tenemos nosotros. Y Juan es claro con sus discípulos. Su misión era preparar el camino al Mesías, a Jehová, después el pueblo debía seguir al Mesías, como dice Isaías 43 al 5. Vos que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. ¿Quién es Jesús? Por supuesto, Jehová, nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿En quién? En Jesús. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y Juan sigue diciéndole a sus discípulos: el que de arriba viene es sobre todos. ¿Por quién es Jesús? Es Jehová. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio, dice Juan. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Como decía la profecía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me envió Jehová. ¿Y qué hablaba Jesús? Las palabras de Dios, como él mismo lo decía. Porque Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios está morando en una persona o no está morando. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un claro testimonio, Juan. Él comprendía las palabras del Evangelio del Reino de Dios. Fíjense que Juan indica que el Mesías que venía de arriba es sobre todo porque es Jehová, y al mismo tiempo es el Hijo de Dios, que hablaba las palabras de Jehová, como Juan también hablaba las palabras que Jehová le había dado a hablar. Y el que se rehúsa a creer en el Hijo, en el verdadero Mesías, no podría ver la vida. Por eso tenemos que creer en el verdadero, no en el falso. Y vamos a las siguientes palabras que cita nuestra lección cuando Jesús dice que Él es el pan de vida. En Juan 6:48 en adelante, Jesús dice que Él es el pan de vida y explica por qué. Y esto produce un gran sentido entre sus discípulos. Yo soy el pan de vida, dice Él. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahora, tanto el maná como los panes sin levadura eran un símbolo de Jesús, el verdadero pan del cielo que Dios nos daría a comer en el antitipo de la cena de Pascua. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida. Y Jesús sigue diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Por qué dices mi carne? Porque en la Pascua moría el Cordero de Dios, y esa noche, que era el comienzo, el primer día de los días de la fiesta de los panes y levadura, había que comer, como comieron en Egipto, cordero asado, con hierbas amargas y panes y levadura. Y eso era un símbolo de Jesús. Por eso él dice: el pan que yo daré es mi carne, porque el que come al cordero va a ser transformado por Dios a imagen del cordero, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. O sea, si no comen la carne, el verdadero Cordero de Dios, ¿eh? No carne como comían el Cordero en la Pascua, sino lo que simbolizaba ese Cordero, y bebían su sangre, que es símbolo de la vida del Cordero, no tenéis vida en vosotros. Nosotros tenemos que comer a Jesús para ser transformados por Dios a su imagen, en panes y levadura y ungidos con aceite, como los panes en la mesa de la proposición de Dios, y tenemos que beber su sangre para que su vida sea nuestra vida, para tener vida eterna. A eso se refiere Jesús. Y sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, es la comida que Dios nos daría para transformarnos a imagen de Jesús, y mi sangre es verdadera bebida, es la verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Fíjense que está diciendo Jesucristo, hombre. Yo vivo por el Padre. Mi vida viene ¿de quién? Del Padre. Asimismo, estaba hablando como hombre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, porque mi vida voy a dar por él. Y yo tomo el lugar de él para morir, para que él viva en mi lugar. Y él vivirá por mí. Entonces, para poder comer la carne y beber la sangre de Jesús, tenemos que estar unidos a la vida verdadera, y Dios tiene que haber venido a morar en nosotros. Tenemos que haber entrado por la puerta estrecha al reino de Dios. Por eso Jesús es claro, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, ¿quién es el que nos transforma a imagen de Jesús? Es Dios y Padre, Jesús, nuestro Dios y Padre. Y termina diciendo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si reciben otro espíritu, van a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. Cuidado. Si el espíritu que recibimos no es la presencia de Dios y de su Cordero, entonces entramos a otro templo. Y Jesús sigue diciendo, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y por supuesto, ¿entendían? No. Los discípulos entendían, tampoco oían, entendían. Recién entenderían después de la resurrección de Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, ¿no? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, lo abandonaron. ¿Por qué buscaban? Un rey terrenal. Pero Jesús les empieza a hablar de las cosas espirituales, de la verdad de la que hablaban los profetas. ¿Y qué pasó? Lo dejaron. ¿Por qué buscaban? Buscaban otra cosa, un rey terrenal. Y como ocurrió en esa ocasión, en nuestro tiempo también se produciría un zarandeo cuando escucháramos el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, y oyéramos las palabras del Evangelio del Reino de Dios. Porque habría vírgenes sensatas que arreglarían sus lámparas, verían iluminar el camino hacia Dios y lo recorrerían. Pero otros no. Y entrarían por la puerta ancha. Y ese es el tema más delicado, porque de eso depende nuestra vida. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque todos se fueron y quedaron los 12. Y se quedaron anonadados. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Uno de vosotros
¿Es hijo de quién? Y hablaba Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué pasaba? Entre los 12 había uno que sería una planta cizaña y en los otros crecería el trigo. ¿Mm? Y en nuestra iglesia pasaría lo mismo. Los siervos malos harían la obra de Judas. Y por eso la pregunta es, ¿a qué Jesús seguiremos y adoraremos? ¿A Jehová o adoraremos al disfraz de Satanás? La imagen de la bestia, la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Fíjense que de esto depende de nuestra vida y tenemos que decirlo por amor, aunque a muchos adventistas no les guste. Y vamos al testimonio verdadero acerca de Jesús. Ahora, el verdadero testimonio acerca de Jesús, ¿cuál es? Es el testimonio de su Padre. Y se encuentra registrado en las palabras de la ley y los salmos de profetas. Son las palabras que Jesús le hizo oír a los discípulos después de resucitar. Y vamos a leer ahora Juan 5:36 en adelante. Y Jesús está hablando con los fariseos y le dice, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio a mí, que el Padre me ha enviado. O sea, ¿por qué? ¿Quién hacía las obras? Dios. Y que Jesús pudiera hacer las obras que hacía, daban testimonio que Jesús era un ser divino, no. Que el Padre estaba morando en él y que el Padre lo había enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, ¿dónde estaba el testimonio del Padre? En la palabra de Dios. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Y qué les dice? Escudriñad las Escrituras, porque ahí está el testimonio del Padre, de Jehová. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A dónde encontraríamos al verdadero Jesús? En las Escrituras del Antiguo Testamento. En las Escrituras que Jesús le mostró a los discípulos para que comprendieran quién era Él. El testimonio verdadero es el testimonio de las Escrituras que Jesús le hizo oír a sus discípulos después de su resurrección y necesita oír el ángel de la Odisea. Este es el verdadero testimonio del Padre. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y ese es el testimonio verdadero acerca de Jesús. Y el Jesús que cumple con este testimonio es el verdadero, el otro es falso. Así es sencillo. No es tan complicado ver la diferencia. E inmediatamente les habla del problema del hombre después de haber quedado destituido de la gloria de Dios. Y está hablando con los dirigentes del pueblo de Israel. Gloria a los hombres, les dice, no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Dónde estaba morando el amor de Dios? En la mente y el corazón de Adán y Eva, cuando fueron creados a imagen de Dios. Porque tenían la misma ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, escrita en la mente y el corazón de ellos. Pero ¿qué pasó después? Cuando Satanás corrompió lo que ellos tenían escrito en la mente y el corazón. El hombre no tiene el amor de Dios morando en él. Y Jesús le dice directamente a los dirigentes, a los ministros de Israel, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Unos se alababan a otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, la gloria que viene de Jehová. ¿Y hay un paralelo entre eso y nuestros días? Claro que sí. El ángel de la Odisea no tiene el amor de Dios en el corazón. No compró todavía a Jesús oro refinado en fuego ni ropas blancas para vestirse. Por eso Jesús lo sigue llamando. Como lo explican los apóstoles, Jesús había venido a redimirnos de la esclavitud del pecado, de la ley del pecado escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que Dios pudiera solucionar el problema del hombre y su amor. Fíjense, el amor de Dios
pudiera ser derramado en nuestros corazones para que su gloria vuelva a ser vista en nosotros. Como se vio en Jesús, como lo anunciaba el Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, ¿cuál es el deseo del corazón de Jesús? ¿Qué tiene escrito en la mente y el corazón? La ley de Dios. ¿Y cuál es el deseo de su corazón? Hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo va a pasar con los hijos de Dios, con todos los hijos de Dios. Por eso, Él les dijo a los discípulos en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo? Con el amor de Dios. Permaneced en mi amor. ¿Y qué nos dijo a nosotros? Un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo amó Jesús? Con el amor de Dios, porque la ley de Dios estaba escrita en la mente y el corazón de Él. ¿Y cómo nosotros podemos amar como Jesús nos amó? Solo teniendo la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. O sea, ese es el mandamiento, justamente porque esa es la promesa, porque eso es algo imposible para nosotros, porque es la promesa de Dios, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, ¿quién va a conocer los hijos de Dios? Solo pueden ser conocidos si tienen el nombre de Dios escrito en la frente, si tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, si tienen el amor de Dios morando en ellos. Ese es el verdadero testimonio. Por eso, hablando de los romanos, en Romanos 5, 1 y 5, Pablo les dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la verdadera esperanza. Es la esperanza del que comprende el Evangelio y sabe que Dios lo quiere transformar en uno de los panes y levaduras que están en la mesa de la proposición, porque esa es la propuesta del Evangelio. Esa es la promesa de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, que la gloria de Dios se vea en nosotros. Y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué estaba siendo derramado en el corazón de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de los cristianos? El amor de Dios. ¿Para qué? Para que la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón esté escrita en la mente y el corazón de ellos, porque Dios es amor. Y Juan dice en 1 Juan 3, 1 y 14, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién moraba en Juan y en los discípulos y en los cristianos? Dios, el Padre. Y a su lado estaba sentado Jesús. ¿Y quién derramaba su amor en el corazón de ellos, como lo había prometido? Dios mismo, para que seamos llamados hijos de Dios, porque Jesús tenía el amor de su Padre. Y el que tiene el amor de Jesús, el amor de Dios, es hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, el que no tiene la ley de Dios escrita en el corazón, está muerto, permanece muerto. Y esa era la condición justamente de los fariseos. Y Jesús les decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esa es la promesa de Dios. Y va a haber adventistas que van a tener vida y otros que van a ser sumidos en la muerte, porque van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Pero el tema delicado es que va a ser por una acción consciente, porque primero van a oír la verdad y la van a rechazar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no rechazar nada que venga de la palabra de Dios. Solo los que lleguen a amar como Jesús nos amó, como Dios nos ama, podrán ser verdaderos testigos de Jesús, testigos de nuestro Dios y Padre. Y avancemos un poco en nuestra lección y vamos a la fiesta de los tabernáculos, porque lo siguiente ocurre en la fiesta de los tabernáculos. Juan 7:37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dice Jesús? De mi interior corre el río de agua de vida. ¿Por qué? Porque mi Padre está morando en mí.
Y el que crea en mí va a estar morando en él, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque la promesa de Dios a Jesús es que donde estuviera él, estaría Jesús, sentado a su diestra. Y para eso Jesús tenía que ser glorificado. Y como lo estudiamos en la lección de la semana pasada, Jesús está diciendo que de su interior brotaba el río de agua de vida, porque ahí su Padre había puesto su trono y moraba en él. Y lo mismo sucedería después de que nos redimiera con todos los que creyeran en él. Cuando Jesús fuera glorificado, se sentaría a la diestra de Dios, y donde Dios pusiera su trono y su presencia, ahí estaría el Cordero inmolado y glorificado. Como Dios lo anunció por medio de David, Salmo 110, 1 y 5. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y para qué se sentaría a la diestra de Dios? Para llevar adelante el continuo junto a Jehová. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. No somos sacerdotes, sino sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y como vemos en Apocalipsis 22, 1 y 2, ese río sale del trono de Dios y del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones enfermas. Porque ¿cuándo hay que comer ese fruto? Ahora. ¿Cuándo hay que tomar del agua de la vida? Ahora. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, ¿quiénes? Nosotros dos vendremos a Él, y haremos morada con Él, porque va a ser parte del templo del nuevo pacto. Como decía la profecía del Salmo 118, porque se abriría la puerta de la cárcel y la puerta del templo de Dios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová. El verdadero Jesús es la puerta del templo de Jehová, y el falso de la sinagoga de Satanás. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque ahí está el camino nuevo y vivo, porque los esclavos del pecado quedamos, como Adán y Eva, quedaron fuera del templo de Dios, que es un símbolo del Edén, de Canaán, el reino de Dios. Y Dios edificó afuera del Edén un altar, y ahí sacrificó los primeros corderitos y se hizo responsable de pagar por los pecados de Adán y Eva, y los vistió con las pieles de los corderitos. Y ahí estarían todos los esclavos del pecado fuera del templo de Dios, hasta que Jesús muriera tomando nuestro lugar, y ahí se abriría el camino nuevo y vivo. Ahí estaría disponible la fuente para que fuéramos limpiados y vestidos con vestiduras blancas, pudiéramos entrar por la puerta abierta al templo de Dios. Porque la lámpara, como Dios le mostró en el candelabro, es un símbolo donde está el Espíritu de Dios. Y todo el que entra por la puerta estrecha y Dios empieza a morar en él, es representado por la lámpara. Y también por el altar del incienso, que es el lugar donde los santos se arrodillan y elevan sus oraciones a Dios. Y Jesús agrega incienso a nuestras oraciones, hasta que al final del camino seamos puestos en la mesa de los panes de la provisión de Dios, cuando ya seamos panes sin levadura y ungidos con aceite. Ah. Fíjense que estas palabras de Jesús, cada vez que Jesús empezaba a explicar, como explicó que era el pan de vida, y empezó a explicar estas palabras, causaron una nueva disputa entre los que los oyeron, aunque no las entendían, y tampoco los discípulos la entenderían hasta después de la resurrección de Jesús. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Por qué decían, este es el profeta, si no les entendían? Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Y dónde nació Jesús?
En Belén, por supuesto. Pero lo sabían, no. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué querían prenderlo? Para llevarlo a los dirigentes del pueblo judío. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Porque los habían mandado para prenderlo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿No? ¿Acaso alguno de los dirigentes de Israel ha creído? Mas esta gente que no... Fíjense, ¿hablaban de quién? De los que seguían a Jesús. Y ellos se creían sabios. Y los dirigentes del pueblo judío se creían sabios y despreciaban al pueblo, como sucedería con nuestros dirigentes en nuestros días, ignorando que por medio de Isaías Dios había anunciado cuál sería su verdadera condición. Y Jesús se los dijo, como leemos en Isaías 29, 9 al 14. Deteneos y maravillaos, buscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado. ¿Entenderían las profecías? No, para los ojos de ellos estarían cerradas. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, su fe, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Y pasaría eso en nuestro tiempo? Claro que sí. ¿Qué se dice en nuestra iglesia? Que es adventista el que cree en las 28 creencias, en los mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Pero el pueblo adventista, el remanente de la Iglesia de Reforma, que tendría que basar su fe en la Biblia sola. Pero ¿qué tenemos? Un credo, y tenemos mandamientos de hombres que son enseñados en nuestra iglesia, especialmente en los folletos de la lección. Por tanto, dice Jehová: y aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. ¿Pasa eso con nuestros sabios? Sí. ¿Tenemos sabios? Sí. Tienen título primero de teólogos, después de máster en teología, maestros, y después doctores. ¿Y tienen sabiduría? No, lamentablemente no. Porque son doctores en la ciencia de Babilonia. Tristemente tenemos que decirlo. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pero habría siervos fieles que tuvieran verdadera sabiduría en este tiempo, sí. Los que Dios preparara y enviara a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Ahora, ¿pero qué pasaba en ese tiempo? No. Como decían los dirigentes judíos, ningún sabio. Sí, había algunos que habían entendido, por ejemplo Nicodemo, un fariseo y uno de los dirigentes del pueblo judío, sí había creído. Como también lo haría José de Arimatea. ¿Y qué dijo Nicodemo? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestro líder un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Y qué pasó? Y cada uno se fue a su casa. ¿Dónde había nacido Jesús? Había nacido en Belén, como lo anunciaban las palabras de la profecía, porque era hijo de David. ¿Dónde tiene que nacer y crecer en nuestros días? Porque tiene que volver a nacer y crecer. Tiene que nacer y crecer en nuestros corazones hasta que lleguemos a reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque Jesús es la verdadera semilla de trigo. Para que lleguemos a ser como el primogénito entre muchos hermanos, como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30.
Y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Jehová y temen a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo nos predestinó Dios? Hay dos momentos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y después, cuando nos redimió, cuando cargó todos nuestros pecados en su Cordero, ahí nos predestinó para salvación. Y el que elige somos nosotros. Entonces nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién? Dios llama. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién justifica? Jehová nos justifica. Y carga nuestros pecados en su santuario. A los que justificó, estos también glorificó. Los transformó a imagen de Jesús. Porque esos eran los hijos de Dios, que Dios estaba engendrando en el tiempo del nuevo pacto. La simiente de la mujer, los hermanos de Jesús. Y como dice Pablo en Efesios 4:13, Dios seguiría trabajando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, del verdadero Jesús, de Jesucristo hombre, porque esa es la promesa de Dios. Y todos los panes de la mesa de la proposición van a reflejar plenamente la imagen de Jesús y van a haber alcanzado, ¿qué cosa? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque como Él, van a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y esa es la promesa de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la promesa del evangelio del reino de Dios. La verdad que fue echada por tierra y en este tiempo tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso resto de sábado y una bendecida semana.